Hola, ¿qué tal? Comienza una nueva sección de circuitos eléctricos desde cero hasta lo más avanzado. Tenemos aquí uno de los circuitos más básicos que hay, que es el circuito en serie. ¿Por qué se le llama circuito en serie? Porque todos los elementos están conectados en serie, es decir, de la siguiente manera. Tenemos una fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje tienen dos terminales, una positiva y una negativa. ¿Sí? Luego tenemos dos resistencias. Una resistencia a la cual estoy llamando como R1 y tiene un valor de 50 ohms. Y tenemos otra resistencia a la cual estoy llamando como R2 y tiene un valor de 100 ohms. Las resistencias tienen dos patitas. Aquí hay una patita y aquí hay otra patita. Observa lo siguiente. La terminal positiva de la fuente de voltaje está conectada a una patita de la resistencia R1. Y la otra patita de la resistencia R1 está conectada a la patita de la resistencia R2. Es decir, que los elementos en serie están conectados uno seguido del otro. Un extremo del elemento conectado al extremo del otro elemento. Es decir, esta patita está conectada a la patita de la otra resistencia y la otra patita de R2 está conectada a la terminal negativa de la fuente de voltaje. Bueno, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Se nos pide encontrar la corriente total del circuito, el voltaje en R1, es decir, la caída de tensión de la resistencia R1 y el voltaje en R2, es decir, la caída de tensión en la resistencia R2. Esto vendría más menos, vendrá siendo el voltaje en R1, la caída de tensión en la resistencia R1 y este vendría siendo la caída de voltaje en la resistencia de R2. ¿Qué significa caída de voltaje? Imagina lo siguiente, te comento, voltaje y corriente no es lo mismo. La corriente se refiere al flujo de electrones que va por el circuito, es decir, tomando el sentido convencional de la corriente, por aquí sale un flujo de electrones, va circulando por este cable. Esa corriente pasa por esta resistencia y esa misma corriente que pasa por esta resistencia pasa por esta otra resistencia. La corriente sigue circulando por el cable y regresa al negativo. Eso es la corriente, es un flujo de electrones, pero el voltaje se refiere a la fuerza con la cual esos electrones son empujados en el circuito. Es decir, cuando la corriente sale por el positivo sale con una determinada fuerza, pero a medida que pasa por cada resistencia se va perdiendo esa fuerza, ya que si observa que el símbolo de la resistencia es como un zigzag. Eso da a entender que en el momento que pasa la corriente por esta resistencia, hay una dificultad para que los electrones puedan pasar por ella. Es decir, que las resistencias hacen que sea más difícil el flujo de electrones al paso por ellas. Por lo cual, en el momento en que la corriente que lleva una determinada fuerza pase por esta primera resistencia, va a haber una caída de tensión. Va a haber una caída de esa fuerza, una caída de voltaje. Entre mayor sea el valor de la resistencia, mayor va a ser esa caída de tensión. Quiere decir que la caída de tensión V2, que es la caída de tensión en R2, va a ser mayor que la caída de tensión en R1, es decir, la caída de tensión V1, y va a ser el doble, debido a que R2 es el doble que R1. Vamos a resolver este circuito, vamos a obtener primero la corriente total del circuito. Para eso vamos a aplicar una famosa ley que se conoce como ley de Ohm. La ley de Ohm se obtiene dividiendo el voltaje total entre la resistencia total del circuito. Pero bueno, primero necesitamos obtener la resistencia total del circuito. ¿Cómo podemos obtener la resistencia total? Como es un circuito en serie, simplemente sumando todas las resistencias que hay en el circuito. Como hay únicamente dos resistencias, vamos a sumar esas dos resistencias, R1 más R2. Si sumamos R1 más R2, el valor total son 150 ohms. Quiere decir que la resistencia total de este circuito son 150 ohms. Conocemos el voltaje total, son 9 voltios. Entonces vamos a hacer la división de 9 voltios entre 150 ohms. Ese resultado es 0.06 amperios. La corriente se mide en amperios, la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, la corriente que
pasa por este circuito, la corriente total es 0.06 amperios. También lo podemos convertir a miliamperios únicamente multiplicando por 1000. Entonces podemos multiplicar a 0.06 por 1000 y eso nos va a dar 60 miliamperios. Quiere decir que por este circuito circulan 60 miliamperios. Como es un circuito en serie, la misma corriente que pasa por R1 va a ser la misma corriente que va a pasar por R2. Ahora vamos a obtener la caída de tensión en cada una de las resistencias. Para eso, de igual manera, vamos a aplicar la ley de Ohm. Podemos únicamente despejar. Esta R está dividiendo, pasa multiplicándose. Por lo cual, para hallar el voltaje únicamente basta con multiplicar corriente por resistencia. Es decir, si queremos obtener el valor del voltaje en R1 y el voltaje en R2, es decir, el valor de V1 y el valor de V2, únicamente vamos a multiplicar la corriente que pasa por cada resistencia por el valor de su resistencia. Entonces, para hacerlo quedaría de la siguiente manera. Para obtener V1 multiplicamos la corriente que pasa por R1, que es 0.06 amperios, por el valor de la resistencia, que es 50 ohms. Y eso nos da 3 voltios. Quiere decir que en el momento que la corriente sale con una fuerza por el positivo, lleva un voltaje de 9 voltios. En el momento en que pasa la corriente por esta resistencia hay una caída de tensión de 3 voltios. Quiere decir que después de que la corriente pasa por esta resistencia y va circulando con este cable, ya circula 9 voltios menos 3 voltios, es decir, ya lleva 6 voltios. Y el restante va a caer en esta otra resistencia. Es decir, vamos a comprobarlo. V2 se obtiene multiplicando 0.06 amperios, que es la corriente total que pasa por aquí, por 100 ohms, y eso es igual a 6 voltios. Quiere decir que estos 9 voltios se reparten en cada una de las resistencias. 3 voltios en R1 y 6 voltios en R2. Y observa, como esta resistencia R2 es el doble que R1, cae en R2 el doble de voltaje que en R1, es decir, si en R1 caen 3 voltios, en R2 caen 6 voltios. Luego te lo explicaré de mejor manera cuando toque el tema de ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, este video es todo, nos vemos en la siguiente sección de circuitos eléctricos.